Buenas noches a todos. Gracias, doctor Federico Maldonado, el presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, un gran amigo y todo el grupo de colaboradores que están ahí, también colegas. Buenas noches y agradezco la invitación. Como preámbulo, y quiero decir que esta plática está un poquito fuera, se los comentaba, de mi ámbito de pláticas, 30 años de ejercicio, bueno, dando algunas charlas sobre medicina, radiooncología, radiocirugía, pero esto es nuevo y me satisface mucho. Eh, Tiene información, obviamente, científica, académica y un poco de toque personal en cuanto a lo que pienso que es y ha sido nuestra cultura, nuestra región de la que nos sentimos muy orgullosos. Esto nació, voy a ser breve, a mediados del año pasado, siendo yo todavía presidente del Consejo Mexicano de Certificación y el doctor siendo el director de exámenes y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, porque estábamos. Y entonces empezamos a platicar, pues, ¿qué pasó con esto? ¿De dónde salió el cabrito? Y de ahí salió toda la plática. Empezamos. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por estar acompañándome. Bien, eh, debo decirles que eh, la documentación que hay al respecto de la historia del Nuevo Reino de León es muy amplia. Por ejemplo, aquí dos libros, uno de ellos, un excelente libro que he tenido la oportunidad de revisar completo, el de Eugenio Del Hoyo, un académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, que no nació en Monterrey, no nació en Nuevo León, pero era un apasionado de la cultura norestense. Algunos otros autores anglosajones que han sido muy prolíficos en la historia también y la narración de lo que sucedió en este lugar. Vamos a intentar hablar de 200 años. La intención, como menciono, es describir en un ambiente cultural que no científico o educativo, un breve pasaje de los inicios de la historia de la formación, conquista y colonización del nuevo Reino de León entre los siglos XVI y XVII. Y como les mencionaba, es quizá también tratar de entender y explicarnos a nosotros mismos y poder entonces transmitirlo al resto de nuestro país, el porqué de las diferencias étnicas, culturales y socioeconómicas de esta región en particular con el resto de nuestro querido México. Asimismo, es mi intención, y esto ya es una intención personal, que nos permita aceptar que si somos distintos en el crisol de culturas que es México, porque la verdad es que somos muchas culturas en un mismo México, la manera tan particular en que se forjó esta identidad, la necesidad de sobrevivir en esta zona, en una tierra tan agreste, en el clima, con la escasez de recursos naturales que ahorita nos está haciendo batallar con el agua, en el miedo constante en aquel momento, en aquellas épocas a la Inquisición española y el enfrentamiento con las tribus nómadas de la gran Chichimeca en Aridoamérica. La cultura norestense no es heredera de la mesoamericana, de la gran cultura mesoamericana. Y les voy a explicar en la siguiente diapositiva qué es esto. Y fue forjando su historia realmente desde los inicios de la época virreinal y en el México independiente, pero de una manera totalmente solitaria y apartada. Por lo que su herencia. Aquí vemos en la diapositiva de la izquierda qué es Mesoamérica y qué es Aridoamérica. Básicamente, esta es una definición muy temprana de los últimos 50, 60, 70 años, hecha por eruditos que tratan de explicar y de explicarnos qué pasó con las culturas precolombinas. Mesoamérica está reconocida hoy en día como una gran cultura, tanto como lo puede ser la cultura egipcia, la cultura helénica, cretense, la cultura inclusive mesopotámica hindú. Mesoamérica fue
y ha sido un grupo de pueblos, entre ellos los mayas, que hicieron uno de los calendarios astronómicos más perfectos que ha existido. Las culturas mesoamericanas, la cultura madre, la olmeca, dando pie a otras culturas como la tolteca, la cultura posteriormente guerrera mexica que vino y se instaló en el centro de Mesoamérica, alrededor de la ciudad, donde nació la Ciudad de México y que heredó todo esto. Pero nosotros no. Que la vamos a describir en un momento más, y que no tiene nada que ver con esto. No somos herederos de esta cultura mesoamericana. Por otro lado, la Gran Chichimeca es precisamente la historia de esos pueblos nómadas sumamente hostiles, inclusive caníbales en alguna parte de sus fiestas o mitotes, con los cuales tuvo que lidiar el grupo de colonizadores que llegó a estas regiones. Aridoamérica confluye en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, todo lo que es el norte de México y parte del altiplano. Fue una región es una región prioritariamente desértica que, nuevamente les comento, se caracterizó por la falta de recursos naturales, lo que condicionó que sus pobladores no pudieran tener grandes centros como la cultura centroamericana. Y en esta cultura, en esta región hubo culturas, pueblos como los huachichiles, los más comunes y de la región norestense, pues los huicholes asimismo, los yaqui en el noroeste y zacatecos en el centro del altiplano. Políticamente eran sociedades tribales con un chamán. Militarmente se organizaban en bandas muy aguerridas, haciendo uso principalmente del arco y la flecha, que son dos de los distintivos del escudo de Monterrey, y que llegaron inclusive a dominar otros pueblos, incluso en Mesoamérica. La denominación chichimeca es global para todos estos pueblos. Es una definición que en náhuatl significa pueblos bárbaros. Pero bueno, todo empezó, o quiero pensar que así fue, en el año de 1492, con lo que dio inicio al Imperio Español. Se sucedieron tres grandes eventos en este año que confluyeron y modificaron la historia de España, de Hispanoamérica y del mundo. Estamos en Granada, todavía reino nazarí del Andaluz, el 2 de enero del 1492. Boabdil, el último rey de Granada, rinde la plaza a los reyes católicos. En aquel entonces todavía no se les denominaba católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con lo que termina la reconquista española. Granada ya parte del Reino de Castilla, 31 de marzo de 1492. Los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos. Esto va a ser fundamental en la historia que les voy a contar. Expulsan a los judíos de todos sus reinos, a que en 3 meses deban convertirse a la fe católica o abandonar sus reinos de una manera holocaustica, catastrófica, en la cual algunos autores dicen que 150, otros hasta 300,000 judíos tuvieron que abandonar la península ibérica y convertirse en buenos cristianos o conversos. Por último, 12 de octubre de 1492, isla de San Salvador, se descubre un nuevo mundo por el marino genovés Cristóbal Colón. ¿Qué significó la conquista de Granada? Significó la conversión de muchos reinos, esencialmente Castilla y Aragón, en una sola entidad política, llamada Hispania o España en castellano. En el caso de la península ibérica, desde la época de los romanos, había dos provincias, la Hispania Citerior, la ulterior, la más cercana a Roma y la más lejana, y estas Hispanias, así eran conocidas en el mundo antiguo, crearon la España que conocemos el día de hoy, la integridad, el Estado integrado de España, que actualmente tiene una serie de nacionalismos que ya conocemos. En cuanto a la expulsión de los judíos, debo comentarles que hay la presencia judía desde 1000 años antes de Cristo en la península ibérica, en el primer éxodo judío,
fueron expulsados de la tierra de Canaán por los babilonios. Posteriormente llegaron judíos en esa época, pero posteriormente el gran éxodo, la gran diáspora judía fue ya en el siglo I después de Cristo, cuando los romanos conquistan y destruyen Jerusalén y borran de la faz de la tierra el templo de Jerusalén, el segundo templo, y los judíos huyen hacia diferentes partes de la costa mediterránea, esencialmente en ese momento Francia, en la actual Francia y en la actual España. Si ustedes se dan cuenta, pasaron casi 1500 años entre que los judíos se fueron de la diáspora judía y que los expulsaron de España. Para ellos, Sefarad es el nombre que actualmente y desde entonces se le conoce a la denominación bíblica de la península ibérica, es la denominación actual en hebreo de España. Y para los judíos de Sefarad, los sefardíes, sefarditas o sefaradim, España era su casa, era su vida. Casa. Ahí ellos crearon una cultura judeo-española que actualmente todavía conservan en lengua, el ladino, y realmente ellos consideraban a España su casa. Finalmente, con el decreto de expulsión de marzo de 1492, son expulsados o obligados a convertirse a la religión cristiana como conversos o cristianos nuevos, o el término despectivo que les dieron era de marranos. Y estos grupos emigraron principalmente al Imperio Otomano de aquel entonces, toda la costa norte de África, la Tesalónica en Grecia y lo que es Turquía, la actual Turquía. Y ahí crearon grandes comunidades. Debo comentar que los sefardíes en España crearon una gran cultura. Aquí vemos a Maimónides, uno de los grandes pensadores, filósofos y matemáticos de aquella época, que le dieron un gran esplendor a la cultura del Califato de Córdoba. Los musulmanes, en este caso los moros, eran muy tolerantes con las diferentes denominaciones cristianas, judías o de ellos mismos. Desgraciadamente, una de las grandes pérdidas culturales que tuvo España fue la expulsión de los judíos, que también aparte, pues, como sabemos, eran banqueros y muy ricos. Finalmente, en octubre de 1492 se descubre el Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, como lo mencioné, y empiezan los viajes de Colón, que finalmente llegan a Santiago a Cuba, a la Española, actualmente Santo Domingo, y que posteriormente van a iniciar la conquista y colonización de México de la cultura mesoamericana. Empiezan las primeras expediciones españolas a México, desde la isla de Cuba, la primera en 1517 con Hernández de Córdoba, la segunda muy importante con Juan de Grijalva en 1518 y finalmente la tercera y última expedición, esta ya no solamente colonizadora, sino conquistadora de Hernán Cortés, que llega a través de la Villa Rica de la Veracruz y conquista la antigua Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. La expedición de Hernán Cortés en 1519, pues fue todo un hito y convirtió toda una cultura, pues como la queramos ver. Actualmente nos quieren enseñar que fue una tragedia. No hay conquista que no sea una tragedia, no hay conquista que no sea dolorosa. Creo que fue el crisol de la formación de una nación, de una cultura, a través de la unión de la cultura española, castellana principalmente, con la cultura mesoamericana. Posteriormente iniciaron las rutas de exploración y conquista en Mesoamérica. Vean cómo Aridoamérica no era todavía un factor importante en la idea de los colonizadores o conquistadores españoles, principalmente las primeras rutas hacia Centroamérica de Pedro de Alvarado, posteriormente la expedición de castigo de Hernán Cortés a las Higueras, donde matan al último Tlatoani azteca, mexica Cuauhtémoc, y posteriormente el resto de las conquistas de colonización, en este caso también de una gran civilización como fue la Maya y la
la cultura yucateca que las exploraciones de Nuño de Guzmán hacia el noroeste u occidente de México. Pero la colonización de la Nueva España fue un proceso brutal, sistémico, por la conversión obligada de los indígenas a la nueva fe católica y la obligación de trabajar como esclavos. Inclusive llegó a haber esclavitud en México, principalmente en la zona de la costa del Pacífico. En aquel entonces, desde el inicio de la Nueva España hasta los principios de la Reforma Borbónica, debemos recordar que dos grandes dinastías se forjaron con el Imperio Español, los Austrias y después los Borbones, que están actualmente reinando todavía en España. En aquel entonces había 12 intendencias, no estaban consideradas ninguna de las regiones del noroeste. ¿Y quién administraba el reino de la Nueva España? Pues el virrey y posteriormente los gobernadores de los reinos que se fueron formando en el centro y noreste de México, esencialmente el Nuevo Reino de León, la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, y Yucatán, que también se cuece aparte como una cultura que yo considero también distinta a la cultura tradicional mexicana mesoamericana. La colonización de Aridoamérica, posterior a los años de la conquista, como les comentaba, del Imperio Mexica y el establecimiento del virreinato, a partir de 1530, principalmente a partir de los 1540 y tantos, inició la colonización de Aridoamérica. Principalmente lo que al español le interesaba eran buscar minerales de oro y plata, es decir, la búsqueda de reales de minas. Se fueron estableciendo y fundando ciudades como Guadalajara en el 532-42, Zacatecas 46, un gran centro minero, Guanajuato un gran centro minero en 48, Celaya, Durango un gran centro minero en 58, y de aquí Real de Mapimí, Concepción de Oro, y llegamos ya a lo que consideramos la puerta de la colonización del nuevo Reino de León, que es Mazapil y Saltillo en 1577. Vean que pasaron más de 30 años de búsquedas, de colonizaciones progresivas hasta llegar a lo que hoy se conoce como el Nuevo Reino, como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, el Nuevo Reino de León. Esta última exploración fue por Alberto del Canto, del cual vamos a hablar posteriormente, un portugués converso y hombre fundamental en el establecimiento del Nuevo Reino de León. Ricas en minerales de oro y plata, lo que provocó una gran movilización de colonos españoles y portugueses, lo cual lo voy a explicar en un momento más, entre los que venían conversos judíos y o criptojudíos, que esos son los más importantes. Carvajal y de la Cueva, Montemayor y del Canto, tres tipos de cuidado, o el bueno, el malo y el feo. Estas conclusiones son muy interesantes porque estas personas, estos exploradores, fueron la parte fundamental, esencial de la exploración y fundación de este reino. Todos de ascendencia portuguesa, todos cristianos nuevos, conversos y con claras raíces y costumbres judías, viviendo siempre al amparo, idealmente era lo que ellos buscaban, la distancia con la Inquisición, precisamente por su ascendencia judía y pues de las leyes del virreinato. Estos tres individuos son los fundadores del Nuevo Reino de León y se les considera también como fundadores de la cultura norestense. Alberto del Canto y Diego de Montemayor, ya para los 1560, fueron reclutados para iniciar la colonización de esta zona. Inician con la exploración y fundaciones de la villa como Mazapil. Mazapil, en el estado de Durango, hoy un poblado pequeño, sin mucha relevancia, fue básico para la conquista y exploración del nuevo Reino de León. Y Centro Minero, lo que buscaban eran dos cosas. Era un paso hacia la costa, el Golfo de México en aquel entonces se le llamaba Seno Mexicano, y llegar al Río Grande, a la frontera, bueno, la actual frontera con Texas, pero se buscaba un camino franco. Había un camino real de la Ciudad de México hasta Nuevo México, pero no había manera, la Sierra Madre Oriental
provocaba serios problemas de comunicación entre el Golfo de México y el altiplano. Estos exploradores, ya en forma muy temprana, en 1572, descubren el Valle de Extremadura. El lugar, este valle es donde actualmente se asienta Monterrey, y encuentran el tan buscado paso cruzando la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México. Vean ustedes en este mapa la Ciudad de México aquí, cómo fue en las flechas yendo la exploración minera hasta llegar a la zona de Zacatecas y Mazapil. Mazapil fue la puerta para encontrar Concepción del Oro y Saltillo en esta zona y encontrar el cruce, el Valle de Extremadura, el cruce por donde se llega a Monterrey y posteriormente la salida hacia Pánuco por Tamaulipas. Esto era lo que buscaban y obviamente la cercanía que tenemos 200 kilómetros a la frontera. Alberto del Canto nace en las Azores, Islas Azores, es portugués. En 1547 Hay que entender una cosa. No es fácil convertirse de una religión a otra en una generación. La mayor parte de los conversos, que en aquel entonces eran una casta especial, los conversos o cristianos nuevos no podían tener cargos oficiales, no podían casarse con cristianos viejos, tenían serios problemas para ascender en la escala social. Muchos de ellos en las primicias de su conversión fueron criptojudíos, es decir, judíos ocultos. Llega a Nueva España en el 62, en el momento en que empieza a explorar el noreste y la región de Zacatecas y Mazapil. Funda, un gran fundador. Yo creo que Alberto del Canto es uno de los grandes fundadores o el principal fundador de esta región y uno de los principales padres. La sangre de Alberto del Canto corre por muchos pobladores del noreste mexicano. Funda la ciudad de León, hoy Cerralbo, en 1577. En aquel entonces le llamó las minas de San Gregorio. Funda la villa de Saltillo en 1577 con mineros procedentes de Mazapil, entre ellos Francisco de la Peña, que es considerado el precursor de la familia de la Peña en Saltillo. Mi familia es de Saltillo, yo nací en Monterrey. Funda la villa de los Ojos de Agua de Santa Lucía en 1577. Esta fue la primera fundación en Monterrey, en Valle de Extremadura, y le dio el nombre al Cerro de la Silla. Y funda asimismo las minas de la Trinidad en el 77, lo que hoy es Monclova. Esta historia que les voy a contar parecería un poquito de novelesca. Él era un hombre, lo refieren los cronistas, alto, rubio, ojos azules, muy europeo, muy querido por las damas o las escasas damas del noreste mexicano, y un aventurero y explorador típico. Eran tanto él como Carvajal y de la Cueva y Diego Montemayor, eran esclavistas de los indígenas para llevarlos a las minas. Y Alberto del Canto muy significativamente generó una historia. Casa con Estefanía de Montemayor, la última de las hijas de Diego Montemayor, hija de Juana Porcayo, que era portuguesa, criptojudía, y de Diego de Montemayor. Y con ellos tiene 3 hijos, con ella tiene 3 hijos, que son actualmente uno de los grandes familias descendientes del noreste mexicano, la familia Montemayor. Él es acusado ante el Santo Oficio de cometer adulterio con Juana Porcayo, su suegra, antes de casarse con Estefanía, por lo cual Diego de Montemayor juró matarlo. Inclusive Diego Montemayor mata a Juana Porcayo con su propia espada. No, en ese momento no lo enjuician porque él tenía derecho de hacerlo por ser ella adúltera. Y Alberto del Canto es acusado ante el Santo Oficio de cometer adulterio y de ser judaizante, por lo que huye a los poblados guachichiles. Finalmente, al final, su propia esposa Estefanía lo acusa ante la Inquisición y se quita el apellido del Canto a ella y sus hijos y toman el de Montemayor, y él muere en Saltillo en 1611.
Esta es la denuncia que hicieron. Está esto, obviamente, en un papel muy antiguo que hace Estefanía de Montemayor ante Pablo de Góngora y la denuncia que hacen ante el Santo Oficio, donde declaran que cometió adulterio con Juana Porcayo y que Diego Montemayor, su suegro, decide que era teniente de gobernador, o sea, ayudante de Carvajal en aquel entonces, y lo acusan ante la Inquisición y huye de Saltillo. Luis Carvajal y de la Cueva. La historia de los Carvajales ha sido altamente documentada por historiadores norestenses. Es es la historia y sintetiza la tragedia del decreto de expulsión de los cristianos nuevos o conversos. Vean ustedes, después de la expulsión de España en 1492, muchos judíos españoles emigraron al Reino de Portugal. El Reino de Portugal no había decretado la expulsión de los judíos, pero pagando un fuerte impuesto. Se les permitió asentarse, pero en el 1536 el rey de Portugal casa con la hija de los reyes católicos y se ve obligado a decretar la expulsión de los judíos y de implantar el Santo Oficio. Muchos de estos conversos, de los que después se denominó la raya portuguesa, que es la frontera con España, esencialmente en Andalucía, huyen hacia las tierras del Nuevo Mundo para poder escapar de la Inquisición y practicar ocultamente el judaísmo como criptojudíos. Carvajal y de la Cueva se considera el padre del nuevo Reino de León. Él nació en Mogaduro, en Portugal, en la raya portuguesa. Su familia era de clara ascendencia judía. Él era converso, era un fiel converso católico. Casa con una portuguesa criptojudía. Fue traficante de esclavos para el rey de Portugal y emigra a Nueva España en su propia nave. En el 78, 1578, ya después de la primera fundación de los Ojos de Agua de Santa Lucía en el Valle de Extremadura, el virrey de Nueva España lo recomienda por su gran labor en Tampico, en la lucha contra los indígenas y contra los piratas ingleses. Lo recomienda ante el Consejo de Indias en Sevilla, España, a donde viaja y Felipe II le confiere por una cédula real el cargo de gobernador general de una nueva provincia, la corona española estaba ávida de territorios y estaba muy preocupada porque estaban empezando las colonizaciones francesas a través del río Mississippi hacia la Luisiana. Y le concede entonces la oportunidad de crear una nueva provincia, el nuevo Reino de León. El nuevo Reino de León era un cuadrado que iba desde Pánuco hasta la zona de Texas y esta gran zona era un cuadrado de 400 leguas que inclusive invadía otros reinos, lo cual generó serios problemas. Pero en realidad el nuevo Reino de León generalmente estuvo conformado por Tamaulipas, Nuevo León esencialmente como la capital y Coahuila. Luis de Carvajal, una vez que lo autorizan la cédula real, fleta un barco, una urca le llamaban, la Santa Catarina. Curiosamente, uno de los municipios conurbados de Monterrey se llama Santa Catarina. Y en junio del 1580 zarpa con la autorización de esta cédula real de Felipe II y se obligaba a lo siguiente, al traslado de 100 personas, entre familias, soldados, criados, la mayoría de origen portugués de la raya portuguesa, frontera con el viejo Reino de León. No requería la ley de Provenza. La ley de Provenza es muy importante. La ley de Provenza evitaba y prohibía que los cristianos nuevos o judíos conversos, no se diga criptojudíos, pudieran emigrar al nuevo mundo. Pero aquí no, el rey no requirió la ley de Provenza y entonces una gran cantidad de judíos conversos y criptojudíos subieron a ese barco y llegaron a Pánuco. Él debería a Pánuco lo que hoy es Tampico, con la intención de crear el nuevo Reino de León. En 5 años debería colonizar, fundar villas, puertos, encontrar otra ruta hacia el norte, el interior. Y en 1582 refunda la primera villa del reino
la ciudad de León, hoy Cerralbo. Cerralbo fue la primera ciudad del nuevo Reino de León, no fue Monterrey, y realiza la segunda fundación de Monterrey en 1582, llamándola Villa de San Luis Rey. Yo creo que en relación a su nombre. La primera fundación, como comentamos, en el 77, como llamándole Ojos de Agua de Santa Lucía. Vean ustedes aquí este mapa, cómo de Mazapil se movieron a Saltillo y posteriormente a Monterrey, a los Ojos de Agua de Santa Lucía, 3 fundaciones, Asentamiento Santa Lucía, Villa de Luis Rey y posteriormente la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, llegando ya, encontrando una salida hacia el Golfo de México y hacia el norte, hacia el Río Grande. Luis Carvajal de la Cueva fue entregado a la Inquisición siendo ya gobernador del Nuevo Reino de León en el 88, acusado de judaizante porque su familia era una clara practicante judía. Posteriormente cambiaron la acusación por su calidad de gobernador y de persona importante, por protector de judíos, condenado a 1 año de prisión. Queda a cargo del reino, fue el segundo gobernador del Nuevo Reino de León, fue su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, un claro judaizante, él era judío practicante. Y bueno, la Inquisición no cejó en sus afanes y captura a toda la familia Carvajal, y en 1596, en diciembre de 1596, en uno de los primeros actos de fe que hubo en la Ciudad de México, diciendo un San Benito, son quemados vivos en la hoguera y haciendo prácticamente una aniquilación total de la familia Carvajal. Carvajal y de la Cueva muere en prisión en 1591 y con la muerte de él inicia una segunda oportunidad de poblar el nuevo reino porque había un miedo intenso a la Inquisición y nombran a Diego de Montemayor como tercer gobernador y capitán general del nuevo reino para así crear la raíz que dio origen a Monterrey y la nueva cultura norestense. De Diego de Montemayor se cree que nació en la raya portuguesa, nuevamente de la raya portuguesa. Tuvo varias esposas, entre ellas María Esquivel, la madre de Diego de Montemayor el Mozo, el hijo, el junior, que fue el tercer gobernador del Nuevo Reino, y Juana Porcayo, con la que fue madre de Estefanía Montemayor, la esposa de Alberto del Canto, del que ya hemos hablado esta historia. Y esta Estefanía Montemayor ha sido una de las grandes progenitoras de los primeros pobladores del noreste mexicano. Se cree que era cristiano nuevo, se sabe que era católico practicante, pero finalmente descendiente de judíos conversos. Fue lugarteniente de Carvajal y de Alcueva, vivió en Saltillo por mucho tiempo y exploró conjunto con Alberto del Canto la ruta de conexión entre Mazapil y el Golfo, fundando entonces, realizando la tercera fundación de Monterrey el 20 de septiembre de 1596, con 12 familias procedentes de Saltillo, y él fue el segundo gobernador del reino. La fundación de Monterrey Monterrey recibió su nombre porque en ese momento el que dio la autorización de la creación de esta ciudad fue don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quinto conde de Monterrey, para fundar una villa de españoles en el río de Santa Lucía, hoy Santa Catarina. Después de la fundación de Monterrey en 1596, Diego de Montemayor, ya con sus hijos, Estefanía, Diego, un tercer hijo, reparte mercedes o tierras alrededor de Monterrey, dando lugar a los asentamientos primarios. En aquel entonces se les llamaba estancias de ganado o estancias en San Pedro de Nogales, hoy San Pedro Garza García, en aquel entonces en San Francisco, hoy Apodaca, Pesquería La Chica y Pesquería La Grande, hoy Villa García, San Nicolás de los Garza, etc. Y los hijos de él y otros pobladores posteriormente llegan más pobladores de Saltillo, familias de apellido, de los primeros apellidos que hubo en la región, los Treviño, los de la Garza, los Ayala, Rodríguez, posteriormente Benavides, Maldonado, Hinojosa. Muere en Monterrey Diego Montemayor en 1611. Entonces mencionábamos, y ya para concluir lo de las fundaciones de Monterrey, fueron 3 fundaciones, la primera por Alberto del Canto, en 1577, la segunda por Luis Carvajal de la Cueva, en 1582, y la última y definitiva
que realizó Diego de Monterrey en 1596, llamándola a muchos de los que venían con Diego Montemayor, debo de comentar nuevamente, eran judíos conversos, llamándola Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, como decía, en honor al noveno virrey de la Nueva España. Y así inicia la epopeya de este nuevo reino de León, entre muertes, desolación y la visión de estar fundando una gran ciudad metropolitana en medio de la nada. Debo decirles que los primeros años los primeros 40, 50 años de Monterrey y de Nuevo Reino fueron muy difíciles, fueron muy fuertes los ataques indios e inclusive inundaciones. Este es el acta de fundación de la ciudad de Monterrey, que está en la zona del museo en la Plaza Mayor de Monterrey, la Macroplaza. Y ya para entrar en nuestra tercera plática o apartado de esta noche, vamos a platicar de el mito o la realidad de los sefardíes en el Nuevo Reino de León y cuál fue su participación en la formación de la cultura norestense. Esto ya lo hemos comentado. Hago énfasis en los criptojudíos, que eran los judíos que, si bien eran conversos, practicaban en silencio o a escondidas la religión judía. Debo de mencionar que probablemente las primeras generaciones de pobladores pudieran haber tenido tendencias, muchos de ellos, a seguir con la práctica oculta del judaísmo o un sincretismo entre la religión católica y el judaísmo. Pero posteriormente los habitantes de esta región fueron profundamente católicos. Nuestras familias han sido profundamente católicas, pero lo que ha quedado es muy arraigada ciertas prácticas o culturas o costumbres sefardíes. Como hemos observado, una gran cantidad de exploradores españoles que venían de Saltillo, judíos conversos, también por pánico, pues entraron 100 colonos portugueses de la raya español, de la raya de Portugal, perdón, sin ley de Provenza, y la mayoría eran judíos conversos. La influencia sefardí fue clara y buscaban un lugar lejos de la Inquisición y de las leyes de Provenza. ¿Cuáles serían entonces? Hay muchas. Comentaré algunas de las tradiciones sefardíes ligadas al noreste mexicano. Una amplia costumbre era la endogamia. Se casaban entre ellos, muy común, muy común. Y no solamente porque era una costumbre sefardí, sino porque la verdad es que no había muchos pobladores, no había mucho con quien casarse. Prohibida por el catolicismo, obviamente, durante la colonización inicial. Fue tolerada, no fue prohibida, fue tolerada. No, la corona española urgía de pobladores. La presentación de testigos consanguíneos es prohibida o era prohibida por la Iglesia Católica en aquel entonces y era muy común entre los sefardíes. Esto llevó a la formación de grupos o clanes de gran cohesión que todavía existen, familias muy cerradas de la sociedad regiomontana, lo que creó una comunidad de carácter aristocrática de la que surgieron los funcionarios militares, encomenderos y comerciantes. Lo que sí debo de mencionar, y todos conocidos, la tradición al trabajo y el ahorro, y ciertas palabras del idioma judeo-español o ladino, era lo que los sefardíes hablaban y que siguen hablando. No es una lengua muerta, hay más de 600,000 sefardíes que siguen hablando el judeo-español o ladino, compuesto por castellano y palabras bíblicas del Talmud, así como palabras hebreas españolizadas que todavía persisten en los pueblos del noreste. Parecería que muchas de esas palabras son palabras de rancho, ancina, anca, paca, a la casa, pero son palabras que son de judeo español. Otras tradiciones que inclusive a muchos de nosotros nos tocó conocer fueron la plantación de huertos familiares en los que siempre había, en la casa paterna, en la casa del abuelo, donde había una higuera, un limón y un granado. El granado significaba la unidad familiar, la higuera la sabiduría, el limón la resignación de la diáspora. La provisión de comer comida, carne acompañada de leche, y la clara prohibición de comer puerco fue muy clara, hasta las hambrunas de la guerra de insurgencia, pero todavía la costumbre de comer puerco no está muy arraigada. Rendirle culto a la noche a través de lunadas, charlas o caminatas nocturnas.
curar enfermedades con huevo y alumbre, las famosas limpias, tal como lo prescribe el Talmud, encargarse de hermanas solteras, encargarse de viudas. La palabra huerco, muy común, viene del hebreo orcus, literal demonios. La gastronomía sefardí, de esto nació la plática en aquella ocasión con el doctor Maldonado. Cabrito al pastor. Cabrito al pastor es una clara reminiscencia del Cordero Pascual judío. Vean cómo está el cabrito, prácticamente abierto. Al cabrito, al Cordero Pascual no se le quiebran los huesos. Yo recuerdo a mi abuelo cómo mataba a los cabritos de menos de 100 días. Son cabritos de leche por eso la carne es tan sabrosa. No debe comer hierba. Era de un solo tajo en el cuello y para que el cabrito no se estresara. Al cabrito no se le podían romper los huesos. Esto es parte de la tradición judeo-cristiana del Cordero Pascual, sin hacer reminiscencia con nuestro Cordero Pascual. El cabrito claramente es y pudiera ser la expresión más clara de una comida sefardí. Las gorditas de harina es otra, que remedaban el parásimo de los 40 días que vagaron por el desierto de Sinaí. Las semitas de Sem, otro pan muy característico de este lugar. Los dulces de leche y no comer puerco, entre muchas otras. Me voy a poner un poquito científico, como si fuera plática médica. La evidencia, se ha logrado tener evidencia genética de la presencia de sefardíes en el noreste de México y sur de Texas, a través de algunos estudios como este, que no son tan antiguos, son del 2011-2012, en el cual se realizaron estudios de DNA mitocondrial que demuestran la ascendencia sefardita de habitantes de Nuevo León, Coahuila y sur de Texas, el Nuevo Reino de León, tratándose de un halogrupo mitocondrial, el T2C, sí, que este es altamente significativo en sefardíes. Lo identificaron también en sefardíes de los que fueron expulsados y migraron al Imperio Otomano, de Tesalónica y Bulgaria, así como de Turquía. Tienen este mismo halogrupo mitocondrial y es compartido con los habitantes actuales del noreste de México. Este otro, un estudio muy intenso, difícil de entender porque tiene hecho por genetistas, demuestra que hay una una clarificación del DNA mitocondrial en subclases del T2C, del Oriente Medio y de México. Finalmente, múltiples colonos arribaron después y ya para 1620 se habían afincado en el Nuevo Reino de León alrededor de 400 pobladores repartidos en diferentes villas, estancias y en Monterrey. De estos primeros pobladores están los descendientes de Marcos Alonso Garza y Arcón, hijo de judíos conversos, y de Juana Treviño de Quintanilla, cuyos hijos Blas, Francisco y Pedro, entre otros, casaron con las familias de Montemayor y posteriormente con las familias que fueron afincándose en el Nuevo Reino, siendo parientes todos entre ellos, así como heredando o comprando grandes extensiones de terreno. Para los que son de la zona que están oyendo la charla, tú llegas a los pueblos del noreste mexicano y todo el mundo te dice, ¿qué pasó, primo? ¿Qué anda haciendo? No, pues ando buscando a fulano. Ah, pásele, primo, por aquí es. Es que el hecho de decirse primos es que todos eran primos desde entonces. Bueno, como les decía, hay amplia bibliografía, los conquistadores y criptojudíos de Monterrey. A ver, todas estas son situaciones en las que se identificaron que ciertos apellidos, cierta gente con ciertos apellidos de ciertas zonas de la península ibérica, esencialmente de la raya de Portugal o cercanos a la raya de Portugal, como es la villa de Lepe en Huelva, en Andalucía. Obviamente judíos conversos o criptojudíos emigraron a varias zonas como las Islas Canarias o el Nuevo Mundo, tratando de irse de la Inquisición española. Esta es el acta del Museo Canario del primer libro de Relajados. Relajados son ajusticiados por la Inquisición y aquí vemos
entre ellos está Alonso de la Garza, natural de Lepe, y Constanza de la Garza, judíos conversos que fueron sometidos a la hoguera en 1526. Estos dos, sobre todo Constanza, es muy importante en lo que posteriormente se consideró como la primera de la progenie de los Garza o de la Garza que vinieron al Nuevo Mundo. Y obviamente se ha escrito mucho sobre estos dos apellidos, con la descendencia de Marcos Alonso y de Juana de Treviño. Básicamente, posteriormente llegaron muchos más apellidos. Vean ustedes, estos son libros, estas son portadas de libros. Están hechos por Moisés Garza, que es un historiador localista, afincado en el sur de Texas, y que ha escrito muchísimo sobre el noreste mexicano, pero esencialmente sobre las villas del norte. Las villas del norte son las fundaciones de las ciudades Guerrero, todas estas ciudades Reynosa, que fueron ciudades que contenían a los indios que cruzaban el Río Grande. Y entre esos apellidos pues, están los Garza, los Treviño, los Hinojosa, los Villarreal, los Martínez, los Chapa, González, Cantú, Guerra, Cavazos y muchos otros. Bueno, ya para empezar a concluir, son considerados, y es las dos diapositivas, ancestros del noreste mexicano como conversos o descendientes sefaritas, Marcos Alonso de la Garza y su hijo Blas de la Garza Falcón. Blas de la Garza, hijo de Marcos Alonso de la Garza y Juana de Treviño, fue padre de 5 hijos y 12 hijas, 17 hijos, abuelo de más de 100 descendientes que poblaron el nuevo Reino de León, y se cree que su abuela paterna era Constanza de la Garza, que fue sometida a la hoguera en Canarias por judaizante. Esto es lo que dio la pauta más intensa para saber que estas familias procedían de judíos conversos. Nació en Real de Mapimí en 1599, llegó al Nuevo Reino de León y murió en Monterrey en 1669. Él es considerado también uno de los padres de los pobladores del noreste mexicano. Poco porque se dice que hasta unos años él no había figurado mucho, era una figura poco estudiada en historia del noreste, y él fue el que inició la colonización de Tamaulipas y la parte sur de Texas. Más sin embargo, lo más importante de Blas es que tuvo muchísimos hijos y muchísimos nietos que se casaron y cruzaron sus genes con muchas familias que después dieron origen a gran parte de la población del noreste mexicano, no solamente de Monterrey. Hay un renovado interés por este personaje porque el gobierno de España pidió perdón al pueblo judío por la expulsión de los judíos en 1492 y decretó la ley temporal 12-2015, en la cual todas las personas que mostraran ser descendientes de sefardíes expulsados podrían obtener la nacionalidad de España. Esta posibilidad de conseguir el pasaporte español llevó a que en ciudades como San Pedro Garza García, una motivación para que alrededor de 30,000 habitantes de esta localidad, que es la localidad más rica de México y de Latinoamérica, decidieran investigar a detalle sus árboles genealógicos. En San Pedro, así como en el noreste de México, la mayoría de la población provienen de 4 o 5 familias fundadoras, siendo Blas de la Garza el que está más estudiado, su genealogía, y que, con la que se puede llegar más fácilmente a tener la ascendencia sefardí. Aquí un ejemplo de 13 generaciones, de la 1 a la 13, donde se demuestra la ascendencia hasta llegar a Blas de la Garza. Los documentos probatorios, la verdad es que fueron muy interesantes. Vean ustedes a la izquierda, este es un documento probatorio, esto es una dispensa matrimonial, donde se dice que fulano de tal, de la Garza, es hijo de fulano de tal, de la Garza, y que ese fulano de tal, de la Garza, era hijo de fulano de tal, y así se fue llegando a través de estos documentos guardados esencialmente en las iglesias de la zona. Se guardaban celosamente
Y la verdad es que no hubo expoliación de documentos en esta región, porque era una región bastante olvidada. Posteriormente se pedía que estos documentos, como estaban en custodia de la iglesia, pues se pide que sean traducidos, porque ese es un español antiguo, traducidos a un español más moderno y firmados por gente que a eso se dedica. Y finalmente, la Federación de Comunidades Judías de España es la que da el certificado que dice que tienes la condición de sefardí, pero lo más interesante es que dice expulsadas o forzadas a convertirse a la religión católica. Ya al final de la historia, ¿qué podemos concluir? Pues que la realidad es que los pobladores de esta región, los primeros pobladores, tuvieron muchas dificultades, forjó un espíritu especial, creó una cultura distinta. Fue muy poca su cruce original con los pobladores nativos. Creó toda una historia distinta al margen de la historia nacional. La información documentada se mezcla con las tradiciones de una cultura que sigue arraigada y que esperamos que no se olvide en la medida que esta historia sea conocida y contada por nosotros, como lo fue de abuelos a padres a hijos. Casi 450 años de historia del noreste mexicano. Hemos tratado de, en 25 o 30 minutos, de entender 200 años. Batallas intensas con la naturaleza, los indígenas. Debo decirles, páginas gloriosas de la historia mexicana, olvidadas o no contadas, como la invasión americana en la batalla de Monterrey, así como luchas contra el centralismo de la Ciudad de México, de los presidentes de aquella época, de la época post-virreinal, del México independiente, del México de la Reforma, del México post-reforma, en la cual luchamos contra expoliaciones. Debo mencionarles que las villas del norte, lo que son las actuales ciudades fronterizas que pertenecen a Tamaulipas, eran de Nuevo León. Benito Juárez las expolió al gobierno del estado de Nuevo León, porque el gobernador Santiago Vidaurri no le quiso dar el dinero de las aduanas. El paso de la revolución, más sin embargo, el gran carácter de la gente de esta región ha logrado desarrollar, ha inmortalizado a esta ciudad por su desarrollo industrial, así como por sus grandes universidades y sistemas de salud. Y por último, que sea esta charla un testimonio a esta gran región y la cultura del noreste de México, a sus mujeres y hombres que tienen el orgullo de ser del norte, porque de allí es Monterrey. Muchas gracias.